Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz martes, mis hermanos, qué bueno es estar con ustedes a través de esta línea de comunicación, como siempre, para juntos ser exhortados, para juntos ser edificados en la palabra de Dios y para juntos ver y disfrutar de esta gracia maravillosa que cada día es revelada a nosotros a través de la palabra de Dios. Y es para mí un privilegio ser el vaso que Dios utiliza en este momento para que nosotros como equipo, como cuerpo, podamos seguir avanzando en este maravilloso llamado que Dios nos ha hecho. Hoy quiero leerte los versículos 9, 10 y 11 de Primera de Timoteo capítulo 1 porque encierran un solo mensaje, encierran un solo enfoque, y es la necesidad de nosotros alinear el papel que la ley juega en nuestras vidas. Y yo creo que no nos debemos de cansar de hablar del tema, porque creo que es un tema indispensable para que tú y yo podamos disfrutar de la gracia gloriosa en Cristo Jesús. Dice así el versículo 9: Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del bendito Dios, que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. El versículo 8 dice así: Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿verdad? Y es importante recalcar que aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a la ley que ha sido dada al pueblo de Israel. Es importante entender desde el punto de partida de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido para ser ejemplo a las demás naciones. Y para que el pueblo de Israel fuese ejemplo a las demás naciones, se le fue dada la ley. Ahora, esa ley tenía un papel muy puntual y era señalar y apuntar a Dios. Era para que el pueblo de Israel modelara al mundo cómo es vivir una vida y una nación teocráticamente. No por democracia, no por comunismo, no por socialismo, no por ningún otro tipo de gobierno, sino por teocracia, donde Dios es aquel que reina y gobierna sobre una nación. Y ese era el papel del pueblo de Israel. Por ende, la ley le fue dada al pueblo de Israel con ese propósito de que la ley apuntase a Dios. Y la ley era sombra, tipo y figura de lo que es, ¿verdad?, la plenitud en Cristo, ¿verdad? La ley apuntaba a nuestra necesidad de Salvador. Cuando nosotros vemos la ley, no hagas esto, no hagas lo otro, no mientas, no perjures, no adulteres, no codicies, no mates. Todos los 623 mandamientos de la ley apuntaban a la necesidad del ser humano de ser salvado. Porque lo que esos mandamientos indicaban es que ningún hombre en su humana debilidad podía cumplir los mandamientos a cabalidad. Porque no existe fuerza humana que pueda alcanzar el estándar que Dios ha establecido en su santa ley. Por eso entonces entendemos que la ley cumplía un papel indispensable: revelar nuestras debilidades, revelar nuestra necesidad de Salvador, revelar lo mucho y lo grandemente débiles que somos para llegar al estándar que Dios ha tenido para nosotros. La ley señalaba lo débiles que somos, por ende nos apuntaba a que necesitamos a alguien que nos salve. El ejemplo que yo siempre doy es que tú puedes estar en el medio del mar, ahogándote, y en medio de que te estás ahogando, tú no necesitas que alguien te venga a dar un libro de cómo aprender a nadar. Así era la ley. La ley era esas indicaciones que nos señalaban cómo aprender a nadar.
pero no nos salvaban de ese momento de ahogamiento en el que nos pudiéramos encontrar. La ley señalaba lo débiles que somos, la ley señalaba lo falto de un Salvador en que se encontraba la humanidad. La ley señalaba nuestras debilidades, la ley apuntaba a todo aquello que nosotros no éramos capaces de llegar al estándar de Dios. Y ese es el papel de la ley. Por eso el versículo 8 dice: sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, entendiendo cuál es el papel de la ley. Por ende, tú y yo no podemos aproximarnos al Antiguo Testamento e interpretar que toda ley que ahí está escrita es para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. No, el papel de esa ley era apuntarnos a nosotros que necesitamos a un Cristo que nos salve por gracia. Y esa es la maravillosa gracia que nos rescata. Me gusta como Colosenses dice que en aquella cruz fue clavada el acta de los decretos que nos era contraria. Y el acta de los decretos no es otra cosa que la ley, mi hermano. Fue clavada en aquella cruz, no porque fue anulada, sino porque fue completada en la obra perfecta de la cruz. Así que cuando tú y yo miremos la ley, veamos como aquella bitácora que nos apunta a Cristo. Veámosla como aquel GPS que nos señala nuestra necesidad del Salvador. Por eso cuando nosotros vemos la ley, tenemos que reconocer que es como aquel espejo que revela toda mi suciedad, todo mi pecado, me muestra todas mis debilidades. Pero la gracia no solamente me muestra mis debilidades, sino que la gracia es como aquel lavatorio que me limpia, que me restaura, que me sana, que me acerca a el único que me puede librar de la maldición del pecado, que es Cristo en nuestras vidas. Si la ley era como el manual que se me es dado cuando me estoy ahogando en el medio del mar, que no me sirve para nada, solamente me señala qué hacer y qué no hacer, pero no me da el poder para salvarme de ese ahogarme. La gracia viene a ser no la indicación de cómo nadar, sino una mano que es salvadora, que se mete dentro de mi debilidad, dentro de mi escasez, se mete dentro de mi no poder para salvarme, restaurarme y acercarme a Cristo. Hermano, Pablo lo que nos está exaltando aquí es que la ley cumple un papel, y es el papel de apuntarnos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Que hoy nosotros no miremos la Biblia como un qué hacer y qué no hacer, sino que veamos en la Biblia la palabra que nos señala a Cristo como la única fuente de vida. Gracias, mis hermanos, como siempre, por acompañarme, y hoy yo te invito a que meditemos en la gloriosa gracia que en Cristo podemos descansar. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.